junto a la Universidad Nacional de La Pampa y hoy nos acompaña la docente universitaria Dolores Linares. Vamos a estar hablando sobre inmigración en nuestra provincia. ¿Cómo estás, Dolores? Bienvenida. Hola, Dolores. Hola, chicas, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por venir. Contanos un poquito sobre tu profesión. Bueno, yo soy docente en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa y también soy investigadora adjunta del CONICET. Y dentro de los institutos que hay de investigación en la Facultad de Ciencias Humanas, como el IES y el IESOL, tenemos diferentes líneas de investigación. Dentro de un proyecto que estudia actores, políticas públicas, instituciones, nos juntamos con un grupo de docentes y de investigadores, investigadoras para armar este libro que recoge en realidad relatos de personas migrantes que por alguna razón o pasaron o se quedaron en La Pampa, entonces estos caminos todos se unieron de alguna manera aquí, pero son relatos que van desde fines del siglo XIX hasta nuestro siglo XXI. Así que hay muchas historias. Sí. ¿Por qué decidieron hacer esta investigación sobre la migración? Porque en general, a veces en las facultades estamos un poco compartimentados. Una persona estudia historia, entonces estudia las migraciones desde la historia. Otra persona estudia sociología, entonces tiene una mirada y una perspectiva más sociológica. Yo trabajo desde la ciencia política, políticas migratorias. Y es como que hay veces que nos olvidamos que estamos hablando de personas, de sujetos. Y de gente de carne y hueso, que no podemos separar y decir, bueno, algo tiene que ver con lo económico, algo tiene que ver con lo político. Entonces, decidimos juntarnos para ver si podíamos darle una mirada integral a estas trayectorias. Y ahí nos dimos cuenta de algo muy interesante, y quizás es un spoiler, que todas estas trayectorias tienen muchas cosas en común, aunque sea de personas que vivieron a principio del siglo XX o personas que están vivas hoy. ¿Y cuáles eran esos puntos en común que encontraron? Bueno, sí, vamos a hacer el spoiler. Bueno, este libro igual es de descarga gratuita porque se publicó por Teseo Press, entonces bueno, cualquier persona que esté interesada lo puede buscar en la página de Teseo Press. En general tenemos historias de personas que están buscando un lugar en donde desarrollarse como seres humanos, donde instalarse, donde hacer su vida, y algunos no tienen la posibilidad de elegir, la libre posibilidad de elegir, y sin embargo, de alguna manera eligen La Pampa, por diferentes motivos. Entonces, una de las cosas que observamos es que más allá de las situaciones que obligaron a esta gente a dejar sus países, porque nadie deja su país simplemente porque quiere, o a veces sí, pero siempre hay alguna razón más fuerte, más vital, que hace que las personas abandonemos nuestros países de origen. Entonces, más allá de estas motivaciones, hay un interés real de hacer su vida y construir un futuro en La Pampa, que viene un poco de la necesidad, pero también de una esperanza. Y también hay en común en todas estas trayectorias una sociedad pampeana y argentina también que acoge, que es hospitalaria. Y eso se remarca en muchos de los relatos que hemos encontrado, en estas interacciones entre las personas que ya estaban aquí, los argentinos y también otras personas extranjeras. Y esto nos enseña muchas cosas de la sociedad de hoy, además. ¿Personas ¿no? de qué localidades aportaron su relato? Tenemos personas, en este libro se recogieron relatos de personas que venían de España, de diferentes lugares de España, entonces tenemos españoles y tenemos vascos. También tenemos personas de Italia, en 2 casos, tenemos judíos que venían sobre todo de Ucrania, y también personas que vienen de Venezuela en la actualidad. Wow. ¿Y todos viven en Santa Rosa? Todos hicieron su vida, sí, entre el sur de La Pampa y también Santa Rosa, sí. Pero bueno, estamos hablando de personas que ya no existen más, porque son relatos históricos. Claro. Y eso es lo interesante que tiene el libro, que
fue un desafío metodológico ver la cantidad de fuentes que hubo que poner en juego. Claro, entre fotos, cartas, entrevistas a familiares. Y por eso también te preguntaba, porque nuestra provincia, si se quiere, es joven en años, en tiempo de formación, y seguramente que les tocó interaccionar con personas originarias, con distintos pueblos que todavía estaban en formación o que ellos mismos fueron parte de esa formación con sus distintas culturas, con todo el bagaje que traían, ¿no? Y con estas ansias que decís de formar un lugar en donde vivir. Sí, y hay veces que tuvieron que construir muchas cosas desde cero, digamos, los clubes de las colectividades en Macachín, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tiene de interesante esta... Sí, el rol de las asociaciones de socorros mutuos también, que les prestaba auxilio, pero también era un sitio de pertenencia. Y donde podían reconstruir su identidad de origen y compartir entre, bueno, sus paisanos y paisanas. Y eso lo tenemos un poco hoy en día, quienes venimos que la mayoría creo que venimos de inmigrantes, tenemos un poquito de eso, de Italia, de España, se nota muchísimo acá en la provincia de La Pampa. ¿Cuándo arrancaron con esta investigación y cuánto tiempo les llevó hasta, obviamente, obtener el libro? Bueno, fue más o menos desde el 2021, 2022 que fuimos viendo esto que te decía, ¿no? Yo tengo estos relatos, ahí tengo estas cartas, estas fotos, y empezando a juntar el material, pero fue, un trabajo que hicimos muy fuertemente desde fines de 2022. En el 2023 hicimos los primeros borradores, hicimos workshops dentro de la universidad como para poner en debate, que otras personas nos leyeran también los trabajos y vieran si estaban bien, porque si bien es un texto que es abierto a todo público, la colección de Teseo tiene referato, esto quiere decir que es evaluado. Sí. Entonces tenía que tener ciertos estándares académicos, cumplir con eso, ¿no? Bien, ¿y quiénes fueron parte, además de vos? Bien, este grupo que dije al principio de investigadores, investigadoras, docentes de la universidad, son Estela Cornelis, Selva Olmos, Mariana Fugner, Lizeth Paradiso, Enzo Martínez, Emanuel Labate y bueno, espero no olvidarme de nada. Compañeros de la universidad, están nombrando, los he visto en el pasillo, claro. De geografía, de historia. Claro, compañeros y compañeras de trabajo de la facultad. Y son los que se unieron en esta oportunidad, pero bueno, a partir de la lectura del texto y de después otros colegas y colegas que nos decían, ay, yo tengo las cartas de, como vos decís, ¿no? de familiares, y puedo aportar y en la próxima me engancho con un capítulo. Y eso tiene de lindo hablar de las migraciones porque todos tenemos un saber sobre eso, ¿no? Un saber que puede venir de la historia personal, del sentido común, de lo que escuchamos en la familia o de lo que escuchamos en amigos. Todos sabemos un poquito de esto, ¿no? Tal cual. Y estaba pensando si tienen en algún momento idea de hacer una segunda parte o tal vez alguna otra perspectiva que sea transversal también a la inmigración y que pueda aportarles para hacer un segundo libro. Sí, la verdad que, bueno, ya te digo, esto de que empezaron a sumarse gente, yo tengo la historia de mi abuelo, de mi abuela, nos dieron ganas de continuar. Pero es cierto que deberíamos buscar una nueva perspectiva. Esto estuvo muy basado, este libro está muy basado en los relatos, sí, y en reconstruir desde la perspectiva del sujeto migrante, a partir de algunas líneas de análisis más o menos comunes, como motivaciones, trayectorias espaciales, de dónde vienen, hacia dónde van, pero deberíamos buscar algún otro eje de discusión. Sí. Que hay un montón. Muchísimo. Pero también este desafío de unir relatos de diferentes momentos históricos en que la política incluso migratoria de la Argentina no era la misma a principios del siglo XX que ahora, por ejemplo, siempre imprime un desafío, ¿no? Elaborar un hilo conductor, como vos decís, que pueda atravesar este largo plazo, ¿no? Como investigadora y bueno, docente, ¿no? Egresada de la universidad,
¿Qué encontrás habiendo hecho este aporte? ¿O qué te parece este aporte en este caso, para la provincia de La Pampa? Que no lo tenías, anteriormente. Bueno, en realidad, como decimos en la introducción, en la Facultad de Ciencias Humanas se ha abordado la cuestión migratoria tradicionalmente del Instituto de Estudios Sociohistóricos. Se ha abordado, entonces esta obra continúa los trabajos de Maluendres, de Liuch, también de Dilicia. Pero es cierto que es la primera vez que intentamos hacer esto de unir relatos, pero también para acercarlo al público en general. Y yo creo que ese es el aporte de esta obra. No sé si académicamente significa un aporte tan novedoso en términos de que algo que no se haya hecho, porque sí creo que es una línea que se viene trabajando, pero sí la perspectiva, ¿no? Y eso me dio gusto poder participar y tomarlo como un desafío estos últimos años. Para la divulgación también popular. Recién mencionabas que sos investigadora del CONICET. ¿Cómo se encuentra la situación, teniendo en cuenta que hay un fuerte recorte y también se está tratando de asfixiar desde el Gobierno Nacional a las universidades, con el objetivo obviamente de que menos estudiantes accedan, ustedes tengan menos fuentes de financiamiento? Sí, menos personas becadas para hacer sus investigaciones doctorales. Sí, desgraciadamente venía hacia acá y decía, hoy voy a hablar de migraciones desde el punto de vista de la investigación, como investigadora del CONICET, y también veo en el diario, además de esto, una intención de realizar un retroceso concreto a la Ley de Migraciones 25871, que es una ley del 2004, que garantizaba el acceso a la educación básica, no universitaria, y a la salud y a la justicia, más allá de la condición migratoria de la persona. Es decir, una persona viene, ingresa a sus trámites para tener una residencia, pero en ese lapso de tiempo que no tiene un DNI, si se enfermaba, podía ir al hospital público a tratarse. Y ahora en los diarios de hoy todas las noticias tienen que ver con esto, y también estas noticias que tienen que ver con mi tema de investigación se dan en el marco de, hemos tenido un año muy complicado en términos de pensar nuestro futuro como investigadores e investigadoras en Argentina. Porque los recortes, ya como vos decís, este intento de asfixiar, de recortar, no solo nos afecta a nosotros que estamos trabajando en esto, sino, y lo que a mí más me preocupa, es que afecte la proyección a futuro de la ciencia en Argentina, que son todos estos jóvenes estos estudiantes que están hoy en nuestra universidad y que habían pensado que tal vez les gustaría iniciarse en la carrera de investigación, les gustaría formar parte del sistema de ciencia y técnico argentino. Y este contexto los desalienta y dicen, no, prefiero hacer otra cosa o prefiero irme del país, porque tienen la edad para hacerlo.Nosotros, desde el lugar que ocupamos, intentamos seguir investigando en la medida de lo posible, con las condiciones. Sabemos que además, nos intentamos armar grupos, apoyarnos mutuamente, pero para mí la preocupación más grave del desfinanciamiento tiene que ver con lo que va a suceder a futuro y con los grandes proyectos de investigación, que son proyectos en conjunto, que cuando desaparecen ya nos quedamos con cosas más pequeñas, ¿no? Con desarrollos más a corto plazo. Claro. Eso es preocupante, ¿no? Y es algo que lo debatimos cada vez que vienen desde la universidad y distintas áreas, ¿no? El contexto nacional y cómo pega, ¿no? Y más, en La Pampa estamos bien, pero se siente. Sí, por supuesto, pero además porque el IESOLP, que es una unidad ejecutora del CONICET junto con la Universidad Nacional de La Pampa, está sumando investigadores y sumando becarias y becarios para seguir investigando, y estos recortes implica que se achica, o sea, que se puede achicar. Y ya les digo, y es algo que las consecuencias de esto no la vamos a ver hoy. Hoy podemos ver unos miles de puestos de trabajo que se caen, sí, puede ser, y es terrible. Es terrible.
pero el problema va a ser a futuro en términos del avance de la ciencia en general. Y ya Que no pasó se- en el 2001 con la fuga de cerebros. Exacto, y no se puede medir. Y eso no se puede medir. El impacto se ve a largo plazo cuando hay pandemias, cuando necesitamos frenar el avance del dengue, cuando estamos investigando sobre la cura del cáncer y hay pequeños avances, pero no tenemos los insumos para continuar en esa cura. Bueno, distintas cuestiones que vemos así, pero muy diseminadas hoy en día. Y a largo plazo se verá el Seguro, impacto. y en ciencias sociales, que es lo que a mí me incumbe, se ve cuando hay sociedades que avanzan en términos de políticas públicas, de inclusión, de acceso a derechos, que avanzan en términos de reconocimiento de minorías y de derechos, y otros países que no. Muy bien. Dolores, ¿querés repetir dónde va a estar, dónde podemos ver este libro de forma gratuita que comentabas? La Pampa Entre Caminos está presente en la página web de Teseo Press, que es la editorial, y cuando ponen Teseo Press puede aparecer en la página de inicio, y si no ponen La Pampa en el buscador y enseguida aparece. Bien. Muy bien. La Pampa Entre Caminos, ustedes pueden descargarse este libro y disfrutarlo, leerlo, encontrar estos relatos, seguramente historias de familiares, de amigos, de conocidos, de compañeros de la facu que le han contado sobre sus abuelos, van a poder verlo allí reflejado. Y bueno, y siempre está bien tener un repositorio de lo que ha sucedido en cuestión de inmigración en nuestra provincia, y La Pampa Entre Caminos un poco busca esto. Nosotras nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más Encuentro de Tarde.